Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy bien, donde estén. Como ven, hoy nos acompaña Alejandro. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo Un bien, saludo qué a lindo todos que... los seguidores y bien, esperamos que el tema del día de hoy sea de su agrado y sobre todo les sirva a tomar decisiones inteligentes. Súper, qué bueno que estés de vuelta. Quería invitarlos a todos a participar del programa, que no dejen de darnos like, que también compartan toda la información y que no se olviden también de unirse a nuestra red de Telegram, ¿no? Que ahí está toda la información y también toda la información de la que se habla en cada conversatorio, el respaldo también está en nuestra red de Telegram, así que no se olviden de unirse. Los links están igual en la página, de todas formas lo vamos a colocar después de que acabe este programa, ¿no? Bueno, el tema que hemos escogido hoy es básicamente una información que la vamos escuchando casi todo el tiempo en las redes sociales. Se habla mucho de estas cuestiones relacionadas a la soberanía alimenticia, ¿no? Y que hacen parte de una problemática mundial relacionada con la salud y con el desarrollo de las personas a todo nivel. La comida se ha hecho una cuestión tan importante en nuestra salud que si pensamos no siempre fue así, ya que nuestros abuelos no lidiaban tanto con este tipo de problemas en relación a los alimentos, ¿no? Si eran saludables o no, si eran naturales o no, ¿no? Eran libres de cualquier modificación genética. Hoy en día, si nos ponemos a pensar, es muy difícil encontrar un solo alimento que no tenga una cantidad específica de toxinas, pesticidas, conservantes o hayan sido modificados genéticamente. Cuando hablo de modificaciones genéticas me refiero a que han sido cambiados hasta la médula de cada una de su composición, ¿no? Entre estos, a grandes rasgos voy a mencionar el trigo, el maíz, soja y muchos otros. Esta modificación genética es terrible, ya que le hace un daño muy grande a nuestro organismo, y hoy vamos a hablar un poco de esos estudios que demuestran algunas de las razones de por qué debemos mantenernos atentos a cómo funcionan los alimentos modificados genéticamente y por qué es tan importante saber de esto. Como saben, el título de hoy es El alimento del futuro, la presión del mañana. Yo los quiero invitar a todos a que la próxima vez que vayan al mercado o especialmente al supermercado, piensen en lo siguiente. Estos datos que voy a mencionar van a estar respaldados en la red de Telegram. Más del 75% de todos los alimentos en sus ingredientes contienen modificaciones genéticas, ¿no? Ahora se modifican inclusive hasta los animales, no solamente los granos, sin mencionar que también las frutas, las verduras también. Realmente da un poco de miedo pensar que ya no se sabe si en unos años vamos a poder consumir realmente alguna comida orgánica, ¿no? Ya que cuando un organismo es modificado, hay muchos estudios científicos que comprueban y certifican que la fabricación de estos nuevos organismos puede producir alergias en niños, en adultos, ni que hablar de muchas intolerancias alimenticias que alguien antes no se veía, ¿no? La única que se conoce y que data del tiempo de nuestros abuelos es la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que eso es normal y comprensible, pero hoy en día hay todo tipo de enfermedades y condiciones relacionadas a los alimentos. Eso como para los que lo piensen en primera parte, ¿no? No estamos preparados para digerir este tipo de alimentos. Eso también está demostrado científicamente, ya que el 80% de las consecuencias de ingerir este tipo de alimentos que son modificados en sus genes, no están adaptados para nuestro organismo, ¿no? Cuando hablo de alimentos transgénicos, les explico, se caracterizan porque han sido manipulados genéticamente para proporcionarles características concretas, ¿no? Hay países en Europa específicamente donde se han prohibido la comercialización de este tipo de alimentos. Por ejemplo, Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo. Fueron uno de los pocos países que han logrado levantar su comercialización. El último país que trató de hacerlo pero no lo consiguió, ¿no? Fue Polonia, ¿no? En los últimos datos que tengo, ya que se maneja un tema financiero y de interés muy grande, ¿no? También vemos que uno de los países productores más grandes de los alimentos modificados es Estados Unidos, el que le sigue es Brasil y luego le sigue Argentina, y así podemos seguir bajando. Una tabla que también la voy a compartir en nuestra red de Telegram.
Y hablando entre los alimentos que han sido modificados genéticamente, en un 95%, en primer lugar estaría la soya, ¿no? Para que vayan pensando, vemos muchos derivados que salen de la soya, desde bebidas, hamburguesas, harina, ¿no? Luego, el segundo alimento es la remolacha, que curiosamente contiene el 99%. El 99% está genéticamente modificado, ¿no? Y no nos olvidemos que la remolacha es la fuente para producir el azúcar. El azúcar blanca viene ahí, ya que es mucho más económica. Y no nos olvidemos que el azúcar se encuentra en casi todos los productos que consumimos, ¿no? El maíz también, un 95%. Todos estos porcentajes que estoy hablando son alimentos que han sido modificados genéticamente y que se comercializan a nivel mundial, ¿no? Lo último que acaba de aprobar la FDA es en la parte de los animales, del área animal, es el salmón, ¿no? Inclusive hay carne que está siendo modificada genéticamente y que posiblemente la vemos en el mercado y que nos parece muy barata. Eso también es para alarmarnos y cuestionarnos por qué, ¿no? Eso. Y en el caso de las plantas, por ejemplo, se han alterado también sus genes para hacerlas más resistentes a plagas, para intensificar su producción en el cultivo. Y la gran problemática, ¿no?, de todo esto es que, bueno, yo quiero hacer hincapié en 3 puntos que me parecen importantes. Por un lado, no se conoce si la manipulación genética a la que han sido sometidas pueden tener efectos a medio o a largo plazo en la salud humana. Existen varios estudios que certifican que sí, pero vemos una propaganda mediática que nos dice lo contrario. Como segunda razón, no existe la obligación de que en el etiquetado de estos alimentos envasados no hay una evidencia de que formen parte y figure su origen transgénico, o sea que no nos muestran lo que realmente contiene. Y la tercera, que para mí es la más importante, se centra en cuestiones comerciales, ya que estos alimentos están sometidos a patentes y se caracterizan porque es necesario comprar las semillas para poder cultivarlos, ¿no? Lo que sucede con los productos que ya mencioné, soya, maíz y todo. Por último, en el caso de estos alimentos también hay que hacer alusión a la ingeniería genética, ¿no? Porque también no nos olvidemos que dentro de esta área también existe la manipulación de alimentos fermentados, como las levaduras, las bacterias, que también forman parte de todo esto, ¿no? Lo último que quiero mencionar antes de darte la palabra, Ale, es que hay muchos estudios, ¿no?, que muestran que hay personas que han sufrido daños, hay casos muy serios al estar cerca de plantaciones donde se trabaja con productos transgénicos, ¿no? Hay un estudio específico, serio y científico, que fue un trabajo solicitado por la compañía Monsanto, ¿no? Este estudio comprobaba que la utilización del químico glisofato, ¿qué es el glisofato? Es una sustancia básicamente que se utiliza para matar las hierbas de todo tipo que pueden atacar a una plantación, ¿no? Este estudio mostró que el glisofato no solamente causa daños a la siembra, sino también a la tierra, al aire, a los animalitos que van y beben el agua de esos sembradíos, también a los trabajadores. Y eso nos hace pensar, ¿no?, que este es un tema bastante importante porque todos dependemos de nuestra alimentación, todos comemos. Entonces, es algo que no estamos tomando en cuenta y que me parece muy importante conversar sobre esto. ¿Tú qué opinas, Ale? Bien, primero disculparme porque los anteriores conversatorios no me encontraba acá y pues bien, ha sido oportuno ahora poder estar en este programa. Hay que recordar a la gente que el tema del día de hoy es sumamente importante porque justamente llega a afectar a nuestras familias en lo más íntimo, que es justamente el hecho del alimento, ¿no? Incluso algunos filósofos llegaron a considerar que el alimento, pues, es tu propia medicina, ¿no? Haz que tu medicina sea tu propio alimento. Hay una frase de ese tipo. El problema está que hoy en día
sobre pretexto de justamente la ecología y los problemas que se están presentando, se está justificando a partir de esto el consumo de cierto tipo de alimento que es sumamente dañino a nuestra salud, ¿no? Y que está afectando en todo sentido, no solamente el aspecto de nuestra salud, sino la economía de nuestros países y por ende también cierto tipo de especies en el sentido animal como vegetal, al ser modificados en este sentido. Lamentablemente, si esto fuera solamente producto de alguna empresa, de algún empresario o de alguna organización, nada más en cuanto a este tipo de iniciativas, pues uno pensaría pues, que es simplemente una actividad particular de algún tipo de entidad o persona que tiene este tipo de perspectivas, pero no va por ahí el asunto. Recuerden que a lo largo de estos programas hemos estado hablando justamente sobre el COVID, sobre cierto tipo de prácticas que buscan incentivar la ideología del progresismo y demás, y todo esto está dentro justamente de un plan general a nivel global que busca hacer o hacerse del control de la población a nivel mundial, ¿no? Y el problema que encontramos es que justamente con esto de los alimentos modificados están buscando alterar la genética de la población en general. Si les ha parecido poco el hecho del uso de las, pues definitivamente el uso de los alimentos, no solamente para insertarnos o hacernos parte de las o medicación que ellos buscan que llegue al género humano, sino que además de eso lo que buscan hacer es que el alimento que nosotros recibamos sea un alimento que sirva a la vez para manipularnos y manejarnos a su gusto, ¿no? Vamos a ver algunos detalles que me parece importante resaltarlos sobre los efectos que tienen los alimentos transgénicos y después vamos a ver justamente qué grupos, qué entidades están relacionadas con el manejo o la fabricación de estos alimentos y cuál es la relación que existe de fondo para con todo este tipo de planes que se están dando a nivel global. Bien, primero, escuchen bien, la posibilidad de que se transmita resistencia a los antibióticos a través del consumo de alimentos transgénicos constituye uno de los mayores temores porque llevaría a una menor eficacia de ciertos medicamentos. Es decir, usted consume soya modificada o soya transgénica, es muy posible que los medicamentos que antes a usted le hacían efecto, ahora ya no tenga el mismo efecto que se lograba antes. Es más, es posible que usted se haga resistente a cierto tipo de antibióticos y requiera de antibióticos de última generación, que es más o menos como decir bombas atómicas para su organismo y que sin estas, pues usted se vería en serios problemas. Bien, se supone que el gen que da resistencia a los antibióticos beta-lactámicos pasa a bacterias del tracto intestinal humano directa o indirectamente, vía bacterias del tracto intestinal de los animales que se alimenten con el maíz transgénico, porque la manipulación de genes para la creación de plantas transgénicas involucra el uso de segmentos de ADN resistentes a dos tipos de antibióticos, ¿no? La kanamicina y la neomicina. Al ingerir el hombre alimentos derivados de animales alimentados con estos productos transgénicos, se transmitiría esa resistencia al antibiótico, lo que dificultaría el manejo de algunas patologías. Es decir, ya van a empezar a aparecer enfermedades que no se pueden controlar con los antibióticos tradicionales. Un segundo punto, el incremento del cáncer de mama en las mujeres premenopáusicas y de tumor maligno de próstata en hombres, ¿no? ¿Por ingerir qué? Leche y carne proveniente de animales alimentados con semillas transgénicas o por el uso de hormonas, como la recombinante de crecimiento bovino que estimula la producción de otra hormona en la vaca llamada insuline-like growth factor 1, la cual puede estar relacionada con estas patologías. ¿No les parece extraño que una de las enfermedades que mayor cantidad de mortandad a nivel global sea el cáncer? Y qué casualidad que justamente el incremento del cáncer tenga que ver con etapas anteriores de la inserción de alimentos transgénicos, ¿no? Pero seguimos luchando contra el COVID
cuando sus porcentajes son del 0,4% en el mejor de los casos, y no luchamos aún ni por el cáncer que se lleva a la mayor cantidad de la población a nivel global. ¿No le parece extraño? Continuamos. Tercer punto. Los fitoestrógenos se reducen en los alimentos modificados genéticamente y ellos son protectores naturales contra padecimientos cardiovasculares y tumores malignos. La AMG, es decir, estos alimentos modificados genéticamente, pudieran alterar las defensas naturales del organismo humano contra procesos infecciosos y degenerativos. Es decir, en pocas palabras, justamente ya que estos alimentos están modificados, no tendrían el efecto o la prevención que uno busca al consumirlos. Y por ende tendríamos también la mayor cantidad de problemas cardiovasculares, entre otros, ¿no? Además de la aparición de tumores extraños en el cuerpo. Cuarto punto, la manipulación genética del L-triptófano, un complemento dietético, causó la muerte a 37 norteamericanos. La compañía productora admitió haber usado OGM que se contaminaron durante el proceso recombinante del ADN, provocando el síndrome mialgia eosinofílica que causó trastornos sanguíneos. La manipulación genética que había permitido a la bacteria producir más aminoácido, también la inducía a producir una toxina en el producto final. Es decir, la modificación o los alimentos transgénicos pueden traer también toxinas que no nos anuncian en el producto y que generan justamente cierto tipo de patologías en las personas que lo consumen. Quinto punto, Arpad, Ustaí y Ewen encontraron que al alimentar ratas durante 110 días con papas transgénicas, reducían su ritmo de crecimiento y dañaban su sistema inmunológico. Este estudio fue cuestionado en términos metodológicos. Es decir, se practicó en ratas, pero no se hizo ningún experimento en seres humanos. No sabemos qué efecto tiene con los seres humanos. Si baja la capacidad o la inmunología del ser humano al ser consumidas estas papas, definitivamente ahora entendemos por qué una enfermedad como el COVID o el H1N1 u otras versiones o tipos de este tipo de virus han llegado a calar de una manera tan contundente en la población en general. Es más, las poblaciones que tienen alimentos mucho más transgénicos son las que más han sufrido de este tipo de casos, ¿no? Países, por ejemplo, latinoamericanos, donde hay todavía algo de productos naturales, el asunto no ha sido tan contundente como en otros que dependen justamente de estos productos, ¿no? Sexto punto. Para optimizar el crecimiento de animales con una dieta rica en aminoácidos azufrados, se diseñó una soya transgénica que aumentó las alergias en distintos alimentos, manifestándose desde síntomas leves hasta la muerte súbita. Pareciera que aumenta la vulnerabilidad en personas inmunológicamente sensibles. La proteína de la soya se utiliza frecuentemente en fórmulas lácteas infantiles y la alergia a los alimentos es un problema en los niños porque su sistema digestivo e inmunológico están inmaduros. ¿No le parece extraño que haya tantos niños alérgicos, tantos niños que tienen una serie de patologías actualmente? Y nosotros seguimos pensando que darles de tomar soya transgénica en su mayor parte, ¿no? Aquí en Bolivia, por ejemplo, la soya que tenemos y que producimos es transgénica. No hay soya natural, no hay soya normal. Cualquier jugo, cualquier lácteo viene ya con soya. El problema está en que nosotros no leemos las etiquetas de los empaques. Muchas de las latas de leche evaporada son, en su gran mayoría, mezcla con leche de soya o soya directamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se consume. Esta lucha contra el control demográfico a partir de los alimentos, contra la inserción de vacunas incluso con los alimentos, con las verduras y con la carne, son procesos que se están dando de una manera u otra y se van a dar a lo largo del tiempo. Ahora, no se asusten porque no vamos a quedarnos solamente con eso. Hay una serie de recomendaciones para evitar ese tipo de cuestiones que se van a ir dando más adelante. Bien, continuamos. El punto número 7, hay muchos más. Voy a tratar de acortar lo más posible. Pero
Vamos a ver algunos más. Un estudio histológico en el caso de los ratones, ¿no?, nutridos con papas transgénicas portadoras del gen de la toxina de Bacillus thuringiensis, mostró que el principio activo del BT provocaba la autodegradación de las células de la superficie del intestino, estableciendo que la toxina BT no se degrada en el intestino, sino que se adhiere a su superficie y puede inducir efectos inmunitarios importantes. Es decir, este tipo de toxinas se adhieren a las paredes del intestino y uno termina teniendo serios problemas justamente en su capacidad inmunológica ante cierto tipo de factores, ¿no? Recuerden que un elemento importante para tener una buena salud y para tener un sistema inmunológico fuerte es justamente nuestro sistema digestivo, ¿no? Hay que entender de manera muy clara que si nuestro sistema digestivo se ve afectado, pues definitivamente cualquier cosa puede terminar por dañarnos. Punto número 8. El estudio de Fenton, realizado en humanos, demostró que la OMG insertado en el genoma de vegetales se unía a glicoproteínas de las membranas de los leucocitos y el 90% de las proteínas de membrana son receptores, por lo que es imposible predecir el lugar del genoma al que serían incorporados con las consecuencias que podría derivarse de esto. Pero así como hay efectos negativos, existen beneficios considerables para la comunidad que se pueden manejar y se pueden comunicar de una manera u otra. ¿Beneficios? Esto que les acabo de leer es una lista de aspectos que se determinan en un artículo justamente, que les voy a mandar el link, por cierto, ¿no?, sobre los alimentos transgénicos. Es decir, ellos saben lo que están provocando con este tipo de alimentos. El problema está que nosotros no estamos informados al respecto y no identificamos un tipo de alimento de otro. No sé si ustedes, perdón Gaby, no sé si nuestros seguidores se han tomado el cuidado de revisar algunos productos que vienen con unas letras en hebreo, ¿no? En la parte de las cajas van a notar que hay unas pequeñas letritas en hebreo que es la comida kosher. Y la comida kosher es alimento que es no solamente natural, sino que ha tenido el sumo cuidado en cuanto a su tratamiento y manejo para que llegue a estar envasado. La pregunta es, ¿qué tiene que ver estas letritas en hebreo? Significa que solamente la comunidad judía tiene acceso a este tipo de alimento y que es un alimento que tiene un alto costo en relación al mismo producto, pero obviamente transgénico, manipulado, sin ningún tipo de cuidado, que consume la mayor parte de la gente. Entonces, ¿vamos a comer solamente comida kosher? ¿Vamos a vivir de esa manera? La respuesta es no. Tenemos que tomar medidas en nuestro entorno que nos ayuden justamente a prevenir estos aspectos y no depender justamente de la televisión. La televisión constantemente nos anda vendiendo productos, pero de lo peor. Y porque aparece en televisión no significa que sea el mejor producto para mi niño y menos el mejor producto para mí. Lo que tenemos que hacer es tener conciencia de qué alimentos debemos de retomar, rescatar dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro ámbito e incluso adaptarnos nosotros o modificar nuestros hábitos con tal de tener mejores alimentos. ¿Algo que tengas que decir, Gaby, al respecto? No, sí, que justamente creo que la mayor problemática va en ese sentido, que como estas empresas no se las regula, entonces ellas no ponen en sus productos. Cuando tú vas al supermercado no ves eso, ¿no? Entonces como consumidor, si ni siquiera revisas y luego ellos no etiquetan en su envasado, entonces es aún más complicado, ¿no?, para nosotros los consumidores. Por eso que también hoy en día se consume masivamente y ellos, como ya mencioné en ese punto que a mí me parece muy importante, no son regulados, no necesitan ellos etiquetar, ¿no?, de dónde vienen esos alimentos, y eso es muy peligroso porque prácticamente hablaríamos de que nos están envenenando, ¿no?, en la comida. Claro, definitivamente lo están haciendo. El problema es que nosotros hemos depositado nuestra confianza en empresas, incluso hemos depositado
la capacidad de razonar y de investigar a los medios de comunicación. Mientras la gente siga confiando en los medios de comunicación tradicional, es decir, televisión, radio y prensa de su país o del exterior, pues definitivamente se van a meter en serios problemas porque no entienden justamente que todo esto está manejado. Esta tabla la voy a compartir, no sé si se puede ver ahí, esta tabla la voy a compartir justamente por Telegram. Ahorita. Sí, lo vamos a compartir por Telegram, pero aquí tenemos una lista justamente de los medios de comunicación más grandes a nivel global y la relación que tienen justamente con ciertos grupos de élite, ¿no? Ahí lo tenemos, no, ese no es, es otro, ¿Es el siguiente otro? Creo. Okay. Puedes cambiarlo y vamos a encontrarlo. Sí. Tenemos, por ejemplo, la Comisión Trilateral que maneja muchos medios de comunicación actual a nivel global, ¿no? Okay. El Concilio o el Consejo de Relaciones Exteriores también, y el Grupo Bilderberg que manejan justamente la mayor parte de estos medios de comunicación y que, oh casualidad, por eso tenemos también la misma versión de noticia, no solamente en un medio de comunicación, sino en varios, ¿no? ¿Es este, en varios. No, otro, el siguiente, por favor, Gaby. Okay. Bueno, si no lo encuentro, no hay problema, lo vamos a mandar al grupo de Telegram. ¿Esto qué significa? Que no son medios de comunicación independientes que investiguen, que averigüen, que consigan información para que nosotros estemos informados de manera imparcial sobre los hechos que se están presentando a nivel global. No, tampoco es eso. No importa, Gaby, déjalo, vamos a compartirlo por Telegram. Okay. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Mientras nosotros sigamos confiando en medios de comunicación y consideremos que estos son independientes, vamos a seguir cayendo en este tipo de dinámicas, creyendo que estamos haciendo lo que es correcto, porque dos medios de comunicación que en apariencia son contrarios o en apariencia son independientes nos dicen lo mismo, nos dan la misma versión de la historia, ¿no? Y eso es la parte peligrosa. Ahora, justamente algo que que Gaby mostraba hace un ratito es este otro cuadro, ¿no? Que es justamente la conexión de corporaciones, no solamente alimenticias, sino también de medios de comunicación y otros más a nivel global. Vamos a pasar también este gráfico al grupo de Telegram. Pero cuando nosotros vemos que vamos a enfocarnos solamente en un solo ejemplo, en el caso de la empresa Nestlé y su contacto con Coca-Cola, su contacto con PepsiCo, su contacto con CNN, el contacto que tiene con X grupo de poder y demás, nos damos cuenta que definitivamente no solamente nos controlan en el aspecto comunicacional, sino que también lo hacen en el aspecto de los productos alimenticios que llegan a nosotros, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta es que ya dentro de poco, y por eso el título también de Comida de Hoy y una cárcel del futuro, ¿no? Una prisión del futuro, es que justamente se está produciendo actualmente no solamente carne in vitro, es decir, carne artificial hecho en laboratorio, sino que se está produciendo leche, huevos y verduras, en las cuales, mejor dicho, están alteradas genéticamente y contienen elementos químicos que justamente prefieren o buscan o quieren, mejor dicho, estos grupos de poder que lleguen a la población en general. ¿El pretexto cuál es? Pues la ecología. ¿Qué mejor pretexto que la ecología? Es decir, no queremos que maten tantos animales y que sufran en ese proceso para obtener la carne que nosotros necesitamos. Vamos a tener una carne mucho más rica, pero hecha en laboratorio, donde va a venir con vacunas, con vitaminas, con un montón de factores que les interesa que lleguen a la población en general. El proceso en el cual están entrando ahora es el hecho de abaratar costos como para que esta carne sea mucho más barata que la carne natural. Sí, porque de tal manera quiero simplemente acotar que es importante que la gente sepa que cada vez también que encuentren un alimento que es demasiado barato es porque ha sido modificado genéticamente. Exacto. ¿No? Porque no hay una relación entre
el precio y el valor del producto. Entonces es muy extraño, por ejemplo, que ahora aquí en Europa se comercialice tanto el salmón y que lleguen precios demasiado baratos. Eso es porque está completamente modificado y el 95% de su estructura no es orgánica, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho en cuenta, pienso. Sí, además de que ya viene contaminado con tanta explotación de petróleo que hay en el mar, entre otras cosas. Escuchen bien lo que dice este artículo sobre justamente esto de la carne modificada o la carne in vitro o la carne artificial hecha en laboratorio. Este artículo también lo vamos a compartir en el grupo de Telegram. Dice, entre los principales inversores de esta empresa, es decir, de la empresa que justamente está elaborando la carne artificial, está el señor Bill Gates. Y no es un invento mío, no es una cuestión de que somos, no sé cómo nos llaman últimamente, ¿no? Conspiranoicos y demás. No, es sumar 1 más 1 da 2. Es decir, es revisar estas conexiones, no solamente de las empresas que producen estos productos, sino de sus dueños o de las entidades a las cuales pertenece, y de estas entidades ver quiénes están a cargo o financiando las mismas. Está el señor Bill Gates. Llevan años comercializando hamburguesas vegetales, nuggets vegetales y productos similares. Sin embargo, ahora quieren llegar más allá y se han convertido en una de las empresas más potentes en lo que se refiere a la investigación y producción de carne artificial con técnicas de laboratorio. En España, por ejemplo, ya hay productos disponibles de esta empresa que se pueden adquirir en comercios y tiendas online. Gracias a los productos de esta empresa se puede llegar a ahorrar mucha agua que consumen los animales, dióxido de carbono y reducir en general el impacto medioambiental de la industria ganadera. Es decir, una vez más, el pretexto es justamente el medio ambiente, la ecología, como se les había mencionado. Lo que más me gusta de esta empresa a nivel comercial, dice el periodista, es que tienen contratos con McDonald's. Oh, qué casualidad que Bill Gates esté relacionado con McDonald's y McDonald's también esté relacionado con Burger King y entre estas otras empresas más. Lo van a ver en el cronograma. En el gráfico que les voy a mandar. ¿No? En la infografía, perdón, esa es la palabra que estaba buscando, la infografía de relacionamiento empresarial que hay entre estas y las organizaciones, ¿no? Y Yum dice, para el suministro de carne artificial y productos vegetarianos, como por ejemplo la McPlant, ya no es McDonald's, ahora hay la McPlant. El fundador de esta empresa es Ethan Brown y entre sus principales objetivos está el de vender sus productos de forma masiva en países, adivinen como cuáles, la India y China, solventando los problemas de suministro actuales. Es decir que, oh casualidad, que quieren vender en los países donde hay mayor, ¿no?, crecimiento demográfico a nivel global. ¿Ustedes creen que no va a llegar a Latinoamérica, Europa y otros países más? Pues, y otros lugares más, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Por eso les mostraba justamente esta infografía. Y noten bien, aquí tengo otra infografía también sobre medios de comunicación. En este caso es solamente una sección, ¿no?, de todos los medios de comunicación que ya les he mostrado. Y vemos ahí la relación que hay entre diferentes empresas y pequeños y grandes canales. Todos nos dicen la misma versión porque todos pertenecen a la misma gente. No es una moda ni tampoco es el querer de la población mundial el hecho de querernos dirigir al progresismo. Tampoco es el deseo de la población en general de querer consumir productos más ecológicos hechos en laboratorio donde nos van a poder dar la medicación que les venga en gana a partir de un alimento común, como la carne, como una lechuga. Entonces, lo alarmante de todo esto es que esto, a pesar de que el título dice cárcel del futuro, es la cárcel del mañana, si no es el de hoy. En el artículo que les acabo de leer, indica de manera muy clara que estos productos ya se están comercializando en España. Les doy un dato interesante. Qué casualidad que no solamente ideológicamente, no solamente tecnológicamente, sino ahora en la cuestión de productos alimenticios,
La mayor parte de este tipo de iniciativas comienza en España. La pregunta es ¿por qué? Porque España se ha vuelto en la cloaca del mundo, se ha vuelto en el laboratorio del mundo. Los españoles, sin darse cuenta, se volvieron en ratas de laboratorio en quienes se experimenta justamente todo este tipo de cosas: ideología, tecnología y ahora alimentos. Pero es increíblemente triste un país que no solamente ya está pobre justamente por la ubicación y por la geografía que tiene, ¿no? Pues ahora se ha vuelto simplemente en un lugar de experimentos. Y eso llega de manera inevitable al resto de Europa y a Latinoamérica, justamente por la relación que tenemos con el idioma, justamente por el manejo del indoeuropeo entre Europa y Latinoamérica, es que terminamos siendo producto, o mejor dicho, objetivo de este tipo de experimentos. Bueno, ahora uno me dirá, perdón, sin olvidarse que también Italia y España son los proveedores, ¿no?, de alimento para Europa. Exacto. Porque, por ejemplo, Suiza importa casi el 80% de sus alimentos son importados, porque ellos no tienen capacidad de producción. Lo mismo Suecia, lo mismo Dinamarca, países que tienen inviernos que duran 6 meses, 7 meses y la tierra no es fértil, entonces alimentan casi a toda Europa, ¿no? Italia, España y Portugal. ¿No? Eso como dato a niveles de producción, ¿no?, y de comercialización de alimentos aquí en Europa. Sí, definitivamente tenemos que tomar en cuenta que hoy más que nunca necesitamos informarnos de la procedencia de ese producto. Necesitamos percatarnos que marcas tan importantes como el ejemplo que daba de Nestlé no son empresas que busquen el bienestar nuestro. Sin ir lejos, ustedes entren a internet y verifiquen los artículos de hace 1 año o 2, donde a Nestlé se le inició un proceso justamente por la venta de leche alterada que produjo justamente alergias y otra cantidad de enfermedades en niños, ¿no? Hay una serie de empresas que están dañando y enfermando a nuestros niños. No porque salga en televisión es lo mejor. Aquí en Bolivia tenemos productos naturales, productos que son muy buenos, que lamentablemente se los ignora, pero de manera atroz. Y preferimos darle preferencia, porque está en el supermercado, a productos que son dañinos, ¿no? Solamente sin ir lejos, el hecho del consumo de cereales con azúcar súper refinada, con un montón de tinturas o de colorantes vegetales, etcétera, es pues atroz. Y después estamos preguntándonos por qué mi niño tiene ese tipo de patologías, por qué mi niño tiene ese tipo de problemas. Lo mismo para la gente adulta, la gente mayor, la gente de la tercera edad, tendría que estar consumiendo productos cada vez más naturales. Y es justamente la gente que está cayendo en este tipo de jugarretas, en este tipo de alimentos extraños que favorecen justamente que tu sistema inmunológico esté tan dañado que una simple gripe termine matándote y luego te cuenten la historia en el hospital de que fue COVID, ¿no? No estoy diciendo que sean todos los casos de esta manera, pero a mí me parece sumamente extraño que cualquier cosa que pasa en un hospital simplemente se deriva a COVID, cuando no hay ni tratamiento, no hay consultas médicas abiertas, muchas de las especialidades se han cortado, etcétera, pero todas las muertes terminan siendo de COVID, ¿no? Me parece extraño. No sé qué tienes que decir, Gaby. No, sí, yo justamente, mira, escuchándote en ese sentido de las conexiones de las empresas, yo también quiero hacer una conexión también en el mundo científico, ¿sabes? Porque la mayoría de los reportes científicos de los casos que han demostrado que estos organismos modificados genéticamente han sido dañinos, también son sacados de las revistas científicas y son ignorados, ¿no? Quiero mencionar uno, que es los que voy a poner en el Telegram, que se llama Efectos a largo plazo de la toxicidad del maíz genéticamente modificado. Es un estudio que se lo publicó el año 2012 y después fue retirado a la fuerza.
¿no? Fue un doctor francés el que realizó este estudio y encontró que partes de la rata, después de 2 años que fueron alimentadas con maíz genéticamente modificado, sufrían del hígado, sufrían de problemas de vesícula, ¿no? Del hígado. Y que no, claro, como no podían hacerlo con humanos, llegaron a una conclusión de que estas ratas padecían de enfermedades que habían aumentado 5.5 veces más y tenían hasta tumores, ¿no? Esa población de ratas que consumieron esos alimentos. O sea, es increíble cómo este estudio fue retirado desde el 2012 hasta el 2016, que después de haber ganado un juicio, este doctor, ¿no?, pudo volver a publicarse en uno de estos famosos periódicos científicos, ¿no? El estudio está todavía activo, lo pueden buscar en las redes, de todas formas yo lo voy a compartir para que sepan que estamos hablando de cosas actuales, ¿no? Ahora, yo hago hincapié de que estas publicaciones muy famosas de jornales, ¿no?, como el British Medical, American Journal y ¿no?, la Asociación Americana de Diabetes y todas estas, también son parte, ¿no?, de estas conexiones que tú dices, porque no nos olvidemos que estas empresas también son financiadas por la misma empresa Monsanto, ¿no? Sí. Ellos financian sus investigaciones científicas. Entonces, también pagan a investigadores para que en los juicios que hacen las familias que han sido dañadas, ¿no?, que viven cerca de sembradíos o que han consumido este tipo de alimentos, sus niños, ellos también pagan abogados. Hay muchos juicios que los pueden ver en YouTube. De todas formas, yo los voy a poner para que ustedes vean que a qué nivel, ¿no? A qué nivel hay una red de conexión. No solamente con la tele, o sea, el mundo científico también, ¿no? Estaríamos hablando de que hay inclusive información que está manipulada y que se la vende como algo bien, ¿no? Como que no consumir estos alimentos, no pasa nada. Yo he hecho una revisión de millones de artículos que de hecho lo venden como algo muy positivo, ¿no? Entonces... Sí. Lo que pasa es que según quién tira las monedas... los que financian justamente estos proyectos que estamos viendo de producción de carne, etcétera, etcétera, son gente que tienen intereses y conexiones con entidades mucho más grandes que buscan justamente el manejo de la demografía a nivel global. Por ejemplo, una de las mejores empresas que produce carne artificial es Beyond Meat. Y adivinen quién financia todo esto, pues Bill Gates, ¿no? Uh-huh. Después tenemos otra empresa también, ¿no?, Eat Just Inc., que también está financiado por Bill Gates. Tenemos después, también tenemos a Josh Tetrick y Josh Balk, que también financian esto. Luego tenemos Tyson Foods, que también están financiados justamente y que son dueños también de Kellogg's. Los cereales Kellogg's también están trabajando con esto de lo transgénico. No porque aparezca en la televisión y se vea sumamente interesante este tipo de publicidad, vamos a aceptar que estos son buenos productos. Morningstar Farms también, ¿no?, que tiene financiamiento de Steve Cahill Lane, que también tiene que ver justamente con la empresa de Kellogg's y que trabaja con estos productos artificiales, ¿no? Después vamos a ver un detalle que también se los voy a mandar, que tiene que ver con las carnes rojas que justamente están produciendo la mayor cantidad de cáncer actualmente. Tenemos las salchichas, las tocinetas, el salame y diferentes carnes que están siendo alteradas también y con este tipo de productos. Después finalmente tenemos también la contaminación por mercurio, sobre todo de frutos del mar, ¿no? Y así podemos dar una lista larga de fondos de inversión, empresas, etcétera, 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 que conectan con estas personas que les mencionaba. Incluso, obviamente, como daba el ejemplo al principio, Nestlé, entre las empresas que están dañando la salud a nivel global. Lo que tenemos que preguntarnos para cada uno de nuestros seguidores es, ¿se toman el tiempo de leer la etiqueta de los productos que compran? ¿Conocen la empresa
que producen los mismos, saben qué relación tiene con algún tipo de grupo de poder, no sea que el que te está vendiendo la sea el mismo que te esté vendiendo la carne, ¿no? Y debiera de ser sospechoso a ti. No debiéramos de promocionar o de incentivar más bien la producción natural, la producción tradicional en nuestros países de carne, de verduras, y dejar de depender y de sentirnos tan cómodos de encontrar los productos ya envasaditos, lavaditos y bien empaquetados como ocurre en los supermercados. Hay mucho que preguntarse, definitivamente. Sí, sí. Sí, porque cuando una industria de un país trata de competir con un alimento genéticamente modificado, no puede, porque la producción de este tipo de alimentos es 3 veces más por hectárea, ¿no? Entonces, exacto. Y ellos son empresas grandes que, como hemos hablado, son financiados por multimillonarios que dominan la soberanía alimenticia, ¿no? O sea, exacto. patentan semillas, se adueñan de semillas y se adueñan de ciclos de producción. Entonces, realmente hay que preguntarse cómo estamos matando inclusive nuestra propia agricultura, ¿no? Exacto. Trabajos de la gente, ¿no? De la gente del campo. Es verdad. No sé si tienes algo más que decir, Ale, si no yo voy a pasar a dar una corta conclusión. Sí, pasamos a la conclusión, por favor. Ok. Bueno, después de explicar todo esto, yo también los invito, así como Ale, ¿no? A que piensen sobre todo lo que hemos hablado, ¿no? Y especialmente a ponernos a pensar en toda esta cuestión de que estos alimentos sean comercializados en países, por ejemplo, como Bolivia, ¿no? Donde tenemos tierra, podemos cultivar. Aún hay patios en las casas donde podemos tener, aunque sea un pequeño jardín, ¿no? Donde podemos por lo menos intentar abastecernos de nuestro propio alimento. Los invito también a que intenten, porque eso les va a beneficiar muchísimo su salud, la salud de sus hijos. Y pienso que también debe empezar por nosotros, ¿no? No esperar que las empresas o que nos den toda la comida, como tú mencionabas, sino también ser más proactivos con nuestra alimentación. Eso en primera parte. Y luego también quiero invitarlos a que revisen una vez más toda la información que ponemos en nuestra red de Telegram. Hay bastante información esta última semana. Han habido muchos seguidores nuevos y también les quiero agradecer mucho porque han compartido muchísimo el programa a pesar de que Ale no estaba. Y no se olviden, ¿no? De compartir los programas y de darnos like para que muchas otras personas también estén al corriente de esto, ¿no? Porque hay personas que no tienen ni idea. Así que eso, me despido con la frase de siempre: la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los hechos en sí los que son objeto de debate. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, amigos.